Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el vídeo quería recordaros de que actualmente en Bybit continúa la promoción por haber alcanzado los 10 millones de usuarios, en la que están dando 0% de comisiones para operar en spot. Así que si queréis probar la plataforma es una muy buena oportunidad de hacerlo, y como siempre encontraréis en la descripción el enlace para poder de paso apoyar al canal. Así que si lo queréis aprovechar, pues tenéis como siempre toda la información en la descripción. Dicho esto, vamos a comentar un poquito qué es lo que ha sucedido en el día de hoy. Como comentábamos en vídeos anteriores, esperábamos bastante volatilidad y efectivamente es lo que ha sucedido, así que por este lado no tenemos ninguna sorpresa. Respecto a la decisión de los tipos de interés, se han cumplido las previsiones, ha habido una subida de 0,75 y bueno, como veis actualmente estamos en los 3,25. La FED ha comentado que prevén subir los tipos para final de año todavía un poco más, hasta el 4,4%, así que bueno, seguramente tengamos alguna subida de tipos más de cara a final de año. Así que de momento por este lado no hay mucho más que comentar. Si hay algo más en los próximos días, pues lo iremos avisando en los análisis. Por parte de Bitcoin, pues bueno, la situación como veis más o menos se ha quedado parecido antes de la noticia. Sí que es cierto que hemos tenido toda la volatilidad por medio, que por eso os comentaba que precisamente hoy era un día quizás más para observar el mercado y no estar tan dentro de él, porque al final si sobre todo operáis con apalancamientos altos, este tipo de noticias pues tienen sacudidas muy grandes en el corto plazo. Obviamente si operáis con apalancamientos bajos en timeframes altos, pues tampoco cambia mucho el panorama, porque si subimos a un gráfico de un día, pues bueno, sí que es cierto que vemos aquí cómo la mecha se ha quedado, pero la estructura en general sigue parecido, así que ahí no nos importa. Pero sobre todo, como sé que hay muchos que operan en intradía, pues yo precisamente por eso os avisaba de que hoy había que tener bastante cuidado, por esto mismo que estamos viendo. Hemos tenido una subida fuerte, luego de golpe cayó, luego se recuperó un poquito y ahora está cayendo otra vez. Vamos a analizar un poquito la estructura ahora con todos vosotros, pero primero quería revisar también el SP500, ya que el SP500 ha tenido también un movimiento parecido, como veis, caída fuerte, luego una subida, luego otra vez caída, en fin, más o menos lo mismo, o sea, tiene un esquema bastante similar a Bitcoin, aunque sí que es cierto que considero que en este caso está un poquito mejor Bitcoin que el SP500, está demostrando un poco más de fortaleza, podríamos decir, a pesar de que más o menos tiene una estructura similar. Lo que sí vemos en el SP500 es como, pues bueno, en este caso ya ha cerrado por completo el gap que quedaba. No sé si recordáis, ya desde hace tiempo, estamos hablando de julio, 14 de julio dejó aquí un gap en los 3.800 que parecía que no se iba a cerrar nunca este gap, y bueno, como podéis estar viendo, pues actualmente ya lo estamos cerrando, así que ya podemos retirar de nuestro análisis este gap porque ya ha sido totalmente cerrado. Lo que esperamos a partir de aquí es lo que comentábamos en días anteriores, visitar la zona de los 3.700 para comprobar a ver qué tan fuerte es este soporte, que en el pasado pues sí que es cierto que ha aguantado bastante bien. Pero bueno, de momento estuvimos intentando consolidar sobre los 3.900, no lo consiguió, de hecho hemos tenido varios tests, en este caso además hoy en esta subida no hemos siquiera testeado esta zona, nos hemos quedado muy cerca, o sea, la zona sí, pero justo en el nivel no. Entonces, bueno, demuestra que está rechazando al precio en estos niveles. De momento, como os digo, el SP500 yo espero que siga cayendo un poquito más, por lo menos hasta alcanzar los 3.700, donde observemos pues cómo reacciona a este soporte. Esto sobre todo lo comentamos por la correlación que suele tener con Bitcoin, y por lo tanto pues vamos a ver ahora qué es lo que sucede en Bitcoin. Bueno, comentábamos en días anteriores como tuvimos esta sacudida con ese reingreso y prácticamente recuperación en V, y por lo tanto priorizábamos un poquito más lo que era un escenario alcista después de esta sacudida. ¿Qué sucede? Que en el día de hoy hemos tenido un movimiento contrario, en el que todavía pues no se ha acabado de desarrollar, o sea, todavía podría quedar un poquito más de desarrollo, pero lo importante aquí está en que hemos tenido una sacudida de shorts muy fuerte y estamos viendo el reingreso en el rango actualmente. Faltaría consolidar este reingreso y a partir de aquí pues ya nos pondríamos en disposición de buscar otra vez la parte baja del rango.
Luego habría que analizar pues si conseguimos romper esto, si se puede dar la continuación bajista, pero en un inicio ahora sí que estaríamos posicionándonos quizás un poquito más en ese sentido bajista. ¿Por qué? Porque hemos reingresado en el rango, hemos tenido este movimiento alcista, Bitcoin ha rechazado estos precios y además está rechazando también, por lo tanto, este esquema que teníamos en el pasado. Y bueno, estamos viendo como en estos niveles no está aceptando el precio Bitcoin. Entonces, después de este reingreso, tenemos en cuenta que en la estructura mayor que teníamos por aquí no está aceptando, o sea, está rechazando estos niveles, por lo tanto podríamos estar incluso considerando esto eventos de test, donde demuestra debilidad dentro del rango mayor. Y además en la estructura que venimos operando y revisando los últimos días, pues estamos viendo una sacudida por la parte alta, en este caso sacudiendo todas esas posiciones que estaban en short, y a partir de aquí viendo un reingreso en el rango, así que ahí es donde nos ponemos un poquito más bajistas también. De momento, hasta que no tuviésemos ese reingreso y consolidación, pues no se podía buscar longs, que era lo que estábamos esperando, a ver si llegábamos a tener esa ruptura y posterior evento de test. Como siempre os comento, es importante el test para que no sucedan estas cosas, porque vimos cómo rompía y enseguida pues acababa cayendo, aunque tuviese luego un poquito de recuperación. Como veis, estamos reingresando en el rango y a partir de aquí pues esto lo tenemos que considerar como una sacudida. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Sacudida de shorts en este caso. Entonces, como no está aceptando esto, de momento vamos a seguir analizando pues cómo va la situación dentro del rango, aunque sí que es cierto que con el fundamental que hemos tenido hoy, quizás a partir de aquí ya veamos la próxima ruptura como una ruptura de continuación, así que esperaremos sobre la parte baja del rango a ver si por un lado consigue aguantar, o si no consiguiese aguantar, pues probablemente podríamos tener ruptura y en la consolidación podría ser donde busquemos operar en short. Además, si llegamos a romper esto, prácticamente estaríamos intentando ya continuar con esa tendencia bajista, marcando un mínimo más bajo que el anterior, que actualmente el mínimo más bajo es el siguiente. Entonces, importante sobre todo romper la parte baja del rango. Tenemos la mala suerte de que es un rango inclinado, por lo que tampoco hay una zona exacta donde vayamos a estar esperándolo, pero más o menos sobre los 18.610, más o menos, porque como os digo, si esto se estira en el tiempo, pues será un poco más abajo, pero bueno, más o menos por esta zona es por donde esperamos que a ver si se llega a dar esa ruptura, y con el test es donde pondríamos la continuación bajista. ¿Hasta dónde? Pues no hay que olvidar los objetivos que tenemos desde que reingresábamos en el rango mayor, que es todavía visitar la parte baja sobre los 17.600. Este era el objetivo principal, pero lo que estamos viendo es que en esta zona, sobre la parte baja de la zona de valor, que no me salía, estamos viendo cómo entran compras agresivas y no están dejando que Bitcoin caiga desde aquí. Veremos si en esta ocasión consiguen presionar a la baja para que caiga y rompa ya esta zona, y si conseguimos salir ya de esta zona hacia abajo, yo creo que pues no hay más soportes que buscar los 17.600 otra vez. Así que bueno, eso sería un poco lo que tengo yo en cuanto a proyecciones, así que lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar pues los indicadores para ver también un poco pues otras perspectivas. Bien, en Bookmap hoy estamos viendo, bueno, todo este ruido que observamos. Aquí vamos a ignorar esto que estamos observando por esta zona. Como veis, está petando incluso un poco la herramienta por todos los datos que hay por aquí de por medio. Pero bueno, en general veíamos como sí que intentaban mantener al precio de Bitcoin que no subiese mucho, con muchas ventas sobre la zona de los 19.500. Pero en las siguientes horas, como veis, se relajó bastante la cosa hasta que, bueno, comenzó a subir, luego caer, bueno, lo que hemos comentado. ¿Qué sucede en estos últimos minutos? Que estamos empezando a ver quizás algunas órdenes de compra por aquí intentando soportar al precio. Sobre los 18.900 están entrando compras y, bueno, parece que intentan defender al precio en esta zona. Veremos si lo consiguen, pero más allá de eso no hay mucho más que comentar. Porque como veis, bueno, hemos tenido todo el ruido del mercado. Y ahora mismo, pues eso, en los 18.900 es la única zona en la que vemos algo interesante que comentar. Vamos a revisar también, de todas formas, lo que es la versión web con el multibook. Vamos a ponerlo aquí en pantalla.
y vemos algo parecido desde mi punto de vista. No tan claro porque no es justo en una zona, desde mi punto de vista, donde veamos todas esas compras, sino que más bien vemos cómo el volumen sigue al precio, pero hay bastante mayor volumen por parte de las compras. Como veis, aquí se ven bastantes compras esperando, intentando defender al precio. Bueno, sí, mirad, en estos últimos minutos se puede ver un poquito más cómo por aquí están las compras intentando mantener al precio por encima de esta zona. Como os digo, no sabemos si esto llegará a aguantar, porque al final son soportes y resistencias, y en este caso estas compras, si meten una orden de venta a mercado, pueden absorberlas todas y seguir cayendo. O sea, no entendamos esto como unos soportes que sean 100% infalibles. Esto es un soporte, hay compras que pueden mantener al precio, pero si entra una orden de venta a mercado súper fuerte se lo va a llevar por delante. Entonces, entendamos los mapas de calor como simplemente una guía. No es un indicador que vaya a funcionar en el 100% de los casos, porque la forma de interpretarlo también puede ser diferente. Entonces, en este caso vemos como hay bastantes compras, pero tampoco considero, según lo que hemos ido viendo históricamente en esta herramienta, que sea parecido a una zona de suelo. Al menos según lo que hemos visto. Por parte de las ventas no se ve tanto, la verdad. O sea, no hay demasiadas ventas, así que bueno, en general yo comentaría que hay bastantes compras intentando soportar el precio en esta zona, pero habrá que ver si son suficientes. Entonces, bueno, lo que os comento. Vamos a ir a revisar ya para finalizar el mapa de liquidaciones. Vamos a cargar como siempre el primero más para un medio plazo y luego el segundo para el corto plazo. Aquí va a ser bastante interesante, sobre todo el de corto plazo, porque en el de medio plazo seguramente se haya limpiado ya mucha liquidez cerca del precio por los movimientos que hemos tenido hoy. Y bueno, como estáis viendo, efectivamente así es, porque por parte de los short hasta los 19.700 es que no hay liquidez. Hay un poquito aquí, pero en los 19.800, pero nada, o sea, es que es casi nulo, o sea, casi no hay liquidez en esta zona, porque ya se ha limpiado todo con la subida que ha habido hoy, la posterior caída y demás. Lo que sí encontramos es bastante liquidez por parte de los long. Mucho cuidado con esto, porque a partir de los 17.215 tenemos muchísima liquidez. Como veis, hay mucha liquidez, pero es que además distribuida en muchos niveles, pues tenemos en los 16.800, 16.600, 16.350 y bueno, de ahí para abajo en todos los niveles. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque podría ser que la gente se esté confiando ya mucho de haber hecho un suelo. Y si metiesen una orden de venta fuerte, como os digo, pocos soportes nos quedan, a pesar de que hayamos visto cómo en esta zona se ha estado comprando. Y como os comentaba en análisis anteriores, un setup muy positivo para buscar compras en Bitcoin sería si tuviésemos una sacudida de los últimos mínimos que dejábamos en junio y el posterior reingreso. Este setup, aunque parezca que es malo, para mí sería muy positivo porque estaríamos viendo ya de por sí fortaleza en esta zona, porque aquí se está comprando fuerte, y además sacudiendo para sacar a todas las personas del mercado que estuviesen en long. No es algo que todavía podamos valorar, porque al final el tiempo lo dirá si se acaba dando o no ese setup, pero si se da, yo considero que es muy positivo. Y bueno, para eso, pues podría ir a buscar toda esta liquidez que vemos por aquí. No sabemos cuándo será, si llegará a ser siquiera, pero bueno, yo lo comento por si se llegase a dar, ahí lo tenemos y ya sabemos cómo actuar. Vamos a lanzar el mapa de liquidaciones de corto plazo y también vamos a revisar lo que son los CVDs, porque aquí también había alguna cosilla interesante. Por parte de Bitfinex vemos como vendieron con bastante agresividad durante todo el movimiento. Ellos no han estado comprando en ningún momento, ni siquiera en este movimiento de recuperación, han estado descargando. Por parte de FTX todo lo contrario. Esto es lo que me parece curioso, que FTX y Bitfinex están haciendo lo opuesto, porque FTX ha estado comprando durante todo el movimiento. Quizás ahora sí que está descargando un poco de spot, pero en general todo este movimiento yo diría que incluso se ha podido originar desde FTX, porque ellos han sido los que más han estado comprando en esta zona. Coinbase ha seguido más o menos al precio, quizás un poco más parecido a FTX, porque no se ha notado tanto esta caída. Y bueno, Binance sí, siguiendo al precio como de costumbre, ahí no hay nada que comentar. Y bueno, el mapa de liquidaciones de corto plazo pues no nos deja nada claro, la verdad, bastante feo.
porque vemos liquidez tanto por parte de los long como por parte de los short. Bueno, más o menos creo que nos esperábamos que algo así podría llegar a suceder. Al final yo creo que será necesario lo que comentaba en el análisis de anoche, esperar todavía algunas cuantas horas, porque esta noticia ha sido muy reciente, y a que el mercado se normalice, se quede tranquilo y ya a partir de ahí pues seguramente tengamos un poco más clara la dirección del precio. Pero bueno, de momento sí que se ve claro rechazo por parte de Bitcoin sobre la zona de los 19.700, vemos que no se aceptan estos precios, así que bueno, veremos a ver si acabamos rompiendo la parte baja del rango y dando continuidad a ese movimiento bajista. Pero antes sería importante sobre todo ver esa consolidación para ya, pues mira, incluso podríamos intentar valorar una oportunidad en short en esta zona, sobre los 19.260 aproximadamente, podría ser, pero como siempre buscando primero la parte baja del rango y si se diese, pues ya a partir de aquí vamos protegiendo entrada y luego esperaríamos a ver si se da esa ruptura y continuación bajista. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejéis un like, si os suscribís, si comentáis y nos vemos en el próximo vídeo.